Bueno, pues iniciamos esta grabación de la sesión 8, la última sesión de los espacios abiertos al aprendizaje en módulo 5. Bueno, ¿cómo estás, Dulce? Vamos a ver. Bien, asesora, gracias. En la sesión número 4 hicimos este mismo ejercicio, nada más que ahora vamos a retomar como ya todo lo que hayamos realizado, ¿no? Como todo lo visto, todo lo que pudimos y también las dudas, porque probablemente haya quedado dudas, pero al final de cuentas, pues con el paso de los módulos, pues también se van a ir despejando, esperemos. O sea, no quiere decir que ya queda así como todo tan comprendido, porque pues es un mes, entonces no, a veces no queda más que esperar a que el tiempo haga sus efectos con respecto a la comprensión, ¿no? De todo. Bueno, pero entonces vamos a hacer este mismo ejercicio. Vamos a recordar que en la primer casilla, como quien dice, o la primer columna, tenemos lo que sé, que es como la S de saber, lo que sé y bueno, ya hasta ahorita lo que tú ya sabes, ¿no? Que a lo mejor esto tenía que ver con lo que tú llegaste al módulo, que también puede ser que lo retomes. La Q es lo que quiero saber y esto nos va a ayudar o te va a ayudar a ti a poder revisar eh, qué más, qué más quieres aprender acerca de la investigación o de la argumentación o de algún otro tema, ¿no? Y la última que aprendí, entonces ya ahorita algunos elementos que tú hayas, pues que digas, esto ya sé cómo hacerlo y me sale bien, ¿sale? Entonces voy a dar unos minutitos y lo escribes en el chat. Ya no voy a utilizar Padlet, sino que más bien ahí lo realizamos, ¿va?
Disculpe la pregunta de Sara, pero ¿eso es en referente a todo lo que hemos visto en el módulo o solo de esta semana? Es que ya no le entendí bien lo último. No, esa, todo lo referente al módulo. Ok, Entonces es lo que entonces sí, aprendí en el módulo, sí. ajá, lo que quiero saber más adelante y lo que, sí, lo que aprendí de módulo. Ajá. Entonces voy bien. Gracias. Ok, sale. Muy bien, a ver, lo que sabía respecto al módulo era la estructura de un ensayo, la forma correcta de debatir, los pasos para consultar fuentes, muy bien, y un poco sobre la manera correcta de argumentar. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Vamos a las que siguen. Me espero. Ok, me gustaría saber más acerca de las ciencias y los avances científicos, ya que me fascina ese tipo de temas. Ay, perfecto, muy bien. Y vamos por el último.
Listo, lo que aprendiste. Fue de manera correcta de argumentar los tipos de ciencias que existen como un problema afecta a varios ámbitos y cómo plantear mi idea de una manera más apropiada. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues, insisto, este esquema nos ayuda a enfocarnos acerca de que no solamente tiene que ver con el conocimiento, sino también tiene que ver con, puede ser con algún proyecto, ¿no? Que tú emprendas, alguna situación que estés como que no sepas cómo organizar y puede ayudar a pues sí, a proyectar, ¿no? ¿Qué sabía antes del tema, del proyecto, de la situación, etcétera? ¿Qué quiero saber, ¿no? Para poder enfocarme y qué aprendí en el proceso. Entonces, esto nos puede dar mucha luz de cómo seguir. Muy bien. Bueno, vamos a ver qué tenemos más por acá. ¿Cuál será el mejor avance científico? Esto vamos a hablar más adelantito. Igual tengo otro, mira, ahí estaba un video. Este es el ejercicio que hicimos la vez pasada, pero no así. Entonces, pues vamos a retomarlo ahora, no con los avances científicos, o más bien con los hallazgos, ¿no? Que fueron en el pasado, sino ahora con lo que estamos en el presente. Este, lo que está en la actualidad. Pero antes de eso, vamos a dar como que un repaso de todo lo que vimos en este mes. Entonces, estábamos en esta semana con procesos de investigación para poder observar y el objetivo es realizar una investigación. Mira, me dices, lo voy a poner así en grande y me dices si se ve, porque yo ahorita no puedo verte y quisiera que sí se viera en toda la pantalla. Bueno, eh, si puedes decirme si se ve, abrir tu micrófono y si no, porque si no, no voy a ver el mensaje, ¿sale? Entonces, el proceso de investigación tiene por lo menos estos 4 elementos. El primero es formulación de un problema, que ya vimos que primero tenemos que observar la realidad y hacernos preguntas. Luego hacemos una delimitación. Esta delimitación del marco teórico lo que nos ayuda es poder darnos cuenta de qué conceptos vamos a abordar. Es decir, que tenemos por un lado el problema de investigación en la realidad y tenemos la teoría. Entonces tenemos primero que investigar la teoría y luego ir a la realidad, ¿no? Para saber cómo vamos a hacer este entramado. Luego hacemos esa ejecución de la investigación y luego hacemos un informe que se tendrá que dar a conocer para poder generar conocimiento. Porque nos tenemos que acordar que en los procesos de investigación, la investigación es justamente para generar conocimiento, ¿sale? Es intervenir la realidad y generar otras preguntas, generar otros, validar pensamiento, etcétera. Bueno, en este sentido, para poder irnos como a la médula en este repaso, un argumento tiene premisas y conclusiones, ¿no? Las premisas apoyan a la conclusión se sigue, se infiere y, bueno, pues va a tener una justificación. Estuvimos trabajando en este mes estos 4 elementos, ¿no? Como una afirmación y de esta afirmación surgen razonamientos, hay que dar evidencia y podemos dar una interpretación o una conclusión. Más bien lo voy a poner como conclusión. Creo que ya no se ve. No, ya no se ve.
A lo mejor es luego así grandote. Así. Ok, así está mejor. Bueno. Ay, pero es que si no, no voy a poder más. Ok. En los argumentos podemos tener al menos 3 premisas o razonamientos que son explicaciones de por qué lo pensamos así, por qué, o sea, hay que explicar cuál es la razón, ¿no? ¿Qué son esas evidencias? Son fuentes de consulta que necesitamos incluir en el texto. Ejemplo, leer es importante para el desarrollo del pensamiento crítico, ya que en la actualidad las personas en México no les gusta leer por falta de hábitos. Sin embargo, esto ha causado escaso pensamiento crítico en las personas. Y aquí tenemos un argumento. Ese es como la afirmación de la cual estamos partiendo. Según el INEGI, un 60% de la población en México ha cambiado la lectura por redes sociales. Lo que está causando es que haya escaso sentido de reflexión y pensamiento profundo. Y tenemos ahí como el INEGI 2025. Como propone Néstor García Canclini en sus estudios sobre consumos culturales, la lectura ha cambiado, puesto que los formatos como el libro ya no son los únicos por donde se ha de llegar la información. Y ahí tenemos. Lo que realmente ha cambiado es que la información es la que obtienen muchas pantallas y esto hace que la lectura en un mismo formato se dificulte, ocasionando que la dispersión de manera de recibir la información. Premisas. La lectura en México ha cambiado porque ya no solo utilizamos los libros impresos, sino digitales y recibimos información en diferentes formas, desde distintas pantallas. Se ha perdido la forma de leer un libro porque al recibir información desde diferentes formatos podemos estar leyendo distintos textos que no sea solo un libro. Esto ha ocasionado que haya dispersión mental. Eso provoca no solo que dejemos la lectura, sino que nos haya espacio para la reflexión y el análisis. Queremos todo fácil y a la mano, lo que ha provocado también intolerancia a la frustración. Conclusión. La lectura en México ha cambiado, pues ahora tenemos distractores que hacen más difícil el hábito de lectura. Si a esto le sumamos, por ejemplo, lo del INEGI, ¿no? Aquí está, tenemos nuestro argumento completo. Necesitamos conectores textuales que son marcadores de premisas. Por ejemplo, dado que, ya que, teniendo en cuenta. Marcadores de conclusión, en consecuencia, por lo tanto. La conclusión y las premisas pueden aparecer en cualquier orden, siempre y cuando estén completas, ¿no? ¿Qué es una tesis? Es una afirmación que determina el punto inicial que queremos defender en un texto argumentativo, aquello que queremos defender o persuadir. Es la idea central de la que vamos a partir. Y bueno, pues las partes de una tesis es que para que pueda estar completa esa tesis o esa idea central, tendríamos que pensar en un contexto, en una unidad de análisis y en un punto de vista. Entonces, el contexto ubica al lector en tiempo, lugar o hecho o discusión. Cuando estábamos hablando de la hipótesis, que tiene que ver con la tesis, la hipótesis, estábamos hablando acerca de que tiene que ser muy concreta. Entonces, si recordamos la hipótesis sobre los problemas gastrointestinales, que ya hasta me lo aprendí, estaba muy concreto el contexto. Era en Sonora, en los meses de mayo a junio, en una escuela primaria que se llama Juan Escutia, y eran solamente los alumnos de quinto y sexto.
sea, ese es el contexto completito, ¿sí? La unidad de análisis lo que nos va a ayudar es que va a ser una posición central en la cual asumimos una postura que sabemos, estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, qué pensamos, por ejemplo, si en esa hipótesis o en esa afirmación estamos diciendo que probablemente se enfermen, tengan esas enfermedades gastrointestinales porque hace calor y se echa a perder la comida más rápido. Esa es una postura que estamos utilizando. Y el punto de vista es lo que debemos defender. Entonces, ¿qué vamos a defender? Pues que si realmente se está echando a perder, por ejemplo, en esa tesis, la comida por el calor, ¿sale? Bueno, también tenemos falacias argumentativas. Las falacias argumentativas constituyen uno de los principales errores a la hora de desarrollar texto argumentativo. Se presentan como aparentes argumentos, pero la validez es nula o débil. Algunas falacias, esto ocurre muy comúnmente, ¿no? La de autoridad, la de generalización y la de ataque directo. La de autoridad, que quiere decir cuando las personas, cuando vamos a una fuente de consulta que no es la que corresponde al tema, ¿sí? Por ejemplo, si estamos hablando de la legalización de la marihuana y utilizamos una fuente como Daddy Yankee, no, es que Daddy Yankee dijo que la marihuana es buena. Pues sí, pero él no es autoridad en la materia, ¿sale? Generalización. Esto tiene que ver cuando ampliamos y no damos contexto y decimos todos, siempre, nunca, ¿sale? Y ataque directo, cuando tenemos demasiada, no sé, cuando hay elementos como de emocionalidad que generan que se acaben los argumentos y se acaben los argumentos y ay, Dios mío, que se cierra. Se acaben los argumentos y empecemos a atacar a las personas. Bueno, ya vimos eso es a grandes rasgos todo lo que tiene que ver con la parte teórica de la argumentación. Y entonces ahora vamos a ver un video que tiene que ver justo con un invento benéfico, perjudicial o necesario para el futuro. Tener en cuenta esto. Ah, pero es que puse de los descubrimientos polémicos. Bueno, vamos a ver. Some days I think this could very well be original. Wake up other days and think there's no way this is original. Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G. Y hoy haremos un recuento de los hallazgos más controversiales e infames de la historia. Remarkably, researchers noticed tiny gear wheels in the machine. Número 20. El pájaro de Saqqara. El vuelo es un fenómeno totalmente reciente, o eso creíamos. Bastó una pequeña figura de madera de un halcón para que los investigadores se replantearan todo el concepto. El pájaro de Saqqara fue tallado para mostrar toda su envergadura, lo que le da un extraño parecido a los aviones actuales. What is surprising about the Saqqara bird is its aerodynamic precision. Desde su descubrimiento en 1898, se ha especulado mucho sobre su finalidad. Algunos se lanzaron inmediatamente a la versión más extrema, que era prueba de que las civilizaciones antiguas conocían la aviación antes de que se conociera la ciencia que lo sustenta.
The Saqqara bird has provoked this fascinating discussion as to whether the ancient Egyptians did actually know how to fly. Esto provocó un debate en el que los detractores insistían en que la propia figura es demasiado pesada para mantenerse en pie. Las pruebas realizadas en el 2023 fueron más concluyentes y confirmaron que los primeros estaban muy equivocados. It can't be proved. It's still up in the air. Si tus herramientas están desactualizadas, tus resultados también lo estarán. Con Monday.com todos están alineados en un solo lugar en tiempo real y sin intermediarios. Gestión de proyectos, marketing y ventas, todo conectado en una sola plataforma. Agrega campos personalizados. Elige cómo visualizar tu trabajo y automatiza tareas sin depender de nadie más. Da seguimiento a todos tus proyectos y equipos con dashboards claros en tiempo real y en cuestión de segundos. Más claridad, mejores decisiones. Número 19. El mecanismo de Anticitera. Cuando se encontró en 1901, nadie le dio importancia, hasta que se dieron cuenta de los engranajes. El estudio del mecanismo de Anticitera reveló su complejidad y capacidad para predecir acontecimientos como los eclipses varios años antes de que ocurrieran. This corroded bronze object is a machine that can look into the future. Teniendo en cuenta que fue construido durante el siglo II antes de nuestra era, sirve como prueba de que algunos ciudadanos de la antigua Grecia comprendían la tecnología compleja más de lo que pensábamos. Esto alteró todo lo conocido sobre el desarrollo tecnológico y dio lugar a la creación de varias teorías. Much later, the Antikythera mechanism, to the amazement of scientists, would be revealed as the world's first computer. Algunos expertos afirman que no es real, mientras que otros están convencidos de que fue creado en el futuro y traído de vuelta en el tiempo. Aunque está claro que este no es el caso, demuestra dónde van las mentes de algunas personas cuando se encuentran con información increíble. It's a bit frightening to know that just before the fall of their great civilization, the ancient Greeks had come so close to our own age. Número 18. Codex Gigas. Un libro como este no se creó de la noche a la mañana, aunque eso es lo que la leyenda quiere que creas. El Codex Gigas no se parece a ninguna otra Biblia, ni en su aspecto ni en su tradición. Inside it, the Bible, ancient histories, medicinal cures, and magical spells. Es un manuscrito del siglo XIII con una leyenda que lleva tiempo siendo objeto de debate. Dicen que fue escrito por un monje llamado Germán, el recluso, que estaba bajo amenaza de ejecución y tuvo que incluir todo el conocimiento humano en la prosa. Supuestamente recurrió a Satanás para que le ayudara a terminarlo, razón por la cual una gran ilustración suya adorna toda la página. And behind it all there's a diabolical driving force. A single sinister figure. Satan. Se han hecho varias pruebas para desmentirlo y una de ellas revela que se habría necesitado 2 décadas de escritura ininterrumpida para lograrlo. Who was capable of such a feat? And what motivated him? The investigation isn't over yet. Número 17. Cráneos de Paracas. Si hay una teoría que siempre saldrá cuando hay un nuevo descubrimiento, es que hay extraterrestres involucrados, y los cráneos de Paracas no son la excepción. Debido a su fisionomía alargada, muchos están convencidos de que son prueba de vida extraterrestre. Otros no están seguros y afirman que la extraña forma fue causada por un atado cultural o una deformación del hueso. Incluso esto es discutible, ya que los partidarios de los extraterrestres señalan aspectos que no coinciden con los cráneos humanos, como un peso muy diferente. Among the largest of them, we find skulls 60% heavier than normal human skulls. Ni siquiera las pruebas de ADN pudieron revelar una respuesta definitiva, aunque mostraron que tenían mutaciones que no se encuentran en los primates. Eso no confirma que sean huesos de aliens, pero tampoco los descarta. There were certain segments of the DNA that didn't match anything known to be human.
Número 16. El Palacio del Rey David. En los textos religiosos, la línea que separa los hechos de la ficción es a veces muy difusa. Aunque se mencionan algunas figuras y lugares históricos, algunas de las pruebas que los rodean pueden ser tenues. Por eso, cuando en el 2013 un equipo de arqueólogos afirmó haber encontrado el Palacio del Rey David, cuya existencia corrobora el descubrimiento de una piedra con inscripciones, sus hallazgos fueron descartados rápidamente. Se cree que el yacimiento, Khirbet Khalifa, data del supuesto reinado del monarca, pero las pruebas contundentes terminan ahí. Algunos disidentes han señalado que la estructura podría haber sido de cualquier otro regente de la época. Aunque el equipo ha encontrado pruebas de la existencia de una ciudad antigua, sigue siendo objeto de debate si perteneció o no al personaje bíblico. Número 15. El mapa de Vinlandia. Ni siquiera la cartografía está a salvo de las polémicas. En 1957 se encontró un mapa que afirmaba tener el dibujo más antiguo conocido de Norteamérica. El documento representa tanto el Nuevo Mundo como el resto de los continentes, y junto con una isla desconocida llamada Vinlandia. The Vinland map offers a version of history that's at odds with everything we know. No tardaron en aparecer acusaciones de falsificación y las críticas fueron tantas que se organizó una conferencia para debatir los argumentos en tiempo real. Has the map maker slipped up? Dropping his guard and showing us that he knows too much? Luego los científicos de uno y otro bando lo examinaron varias veces y ambos cometieron errores que repercutieron en sus conclusiones. Tras décadas de debate, finalmente fue declarado falso en 2018, tras una prueba de líneas de tinta que determinó que había sido creado con herramientas modernas. Número 14. El martillo de Londres. De ser cierto, esto cambiaría todo lo que sabemos sobre el mundo. Encontrado en Texas en 1936, este objeto es simple, un martillo encerrado en una roca. Parece un hallazgo normal hasta que te enteras de que supuestamente tiene al menos 100 millones de años. This object may be as old as 140 million years. And obviously, that's a crazy proposition. A esa edad, sería anterior a todos los antepasados humanos conocidos y a la mayoría de los periodos de los dinosaurios. Naturalmente, esto ha dado lugar a un sinfín de desacuerdos. Los creacionistas afirman que es una prueba de que el mundo existía antes del diluvio que aparece en la historia del Arca de Noé. Part of the handle actually is starting to go through a process called coalification. It's where you have inorganic material and organic material changing into coal. Los disidentes sostienen que la piedra caliza se formó a su alrededor de forma natural y que el martillo es sospechosamente similar a las herramientas estadounidenses creadas durante el siglo XIX. A falta de una respuesta concreta, parece que el debate va a continuar. This find would have to fundamentally reshape our understanding of human development on planet Earth. La combinación que los negocios estaban esperando: bodega abajo, oficina arriba y rentabilidad en ambos niveles. Cada vez más personas. Número 13. La pirámide de Gunung Padang. Es una pena que un yacimiento magnífico se vea eclipsado por un engaño. Situada en Indonesia, la pirámide de Gunung Padang es un lugar digno de contemplar. En el 2023, un geólogo indonesio afirmó que la estructura tenía 27.000 años. Como referencia, eso la haría más de 5 veces más antigua que la más antigua reconocida actualmente, la pirámide de Djoser en Egipto. Esta estimación despertó la reacción inmediata de otros arqueólogos que se burlaron de la escasa evidencia utilizada como prueba. La comunidad estaba tan indignada por la ridícula estimación que la revista que la publicó se retractó por completo. Número 12. Las piedras de Dare. El misterio que se esconde tras la desaparición de la colonia de Roanoke sigue atormentando a los historiadores en la actualidad. Se pensó que por fin se había resuelto el enigma cuando al parecer uno de los colonos, Eleanor Dare, había dejado un mensaje en una piedra. This stone is signed with the initials EWD, Eleanor White Dare. Tras recibir más atención, salieron a la luz otras 47 piedras encontradas por Bill Eberhard. A pesar de que distan mucho del original, en un inicio todas fueron aceptadas como un hecho. Cada mensaje contribuyó a generalizar el fenómeno en Estados Unidos. Together, this evidence has become known as the Dare Stones. Sin embargo, todo se vino abajo en 1940 cuando se reveló que eran falsas. Aún se desconoce si la piedra inicial también es una falsificación, y si es así, volveríamos al inicio. The Dare Stones are a hoax. Número 11. El hombre de Piltdown. Aunque cualquier farsa histórica es perjudicial, pocas han tenido un impacto tan negativo como esta.
En 1912, Charles Dawson afirmó haber encontrado uno de los predecesores más antiguos de la humanidad. Su descubrimiento fue bautizado como el hombre de Piltdown y se estimó que había vivido hacía unos 500,000 años. Under the prophetic eye of Charles Darwin, a group portrait was painted of the men associated with the discovery and scientific investigation of the Piltdown remains. Aunque sus hallazgos de inmediato generaron el rechazo de algunos, fueron aceptados por el público general. 41 años después, en 1953, se descubrió que Dawson había tomado los restos de 3 especies diferentes para formar el cráneo. The jaw was indeed a heavily doctored piece. So was the eye tooth, stuffed with packing and painted with Van Dyke brown. La artimaña afectó gravemente a la investigación evolutiva, ya que se ignoraron hallazgos reales, que se difundieron hechos incorrectos y se anularon más de 250 artículos. Esto demuestra la importancia de corroborar los hechos, especialmente en un campo científico. Here it is. Is it the face of a fanatic who would mislead his colleagues so cunningly for so long? Número 10. Figuras de acámbaro. El descubrimiento de estas figuras de arcilla en 1944 provocó un debate sobre la verdadera edad de la Tierra. Algunas incluso representaban a humanos domesticando dinosaurios. Se argumentó que la única forma de que esto fuera posible era que hubieran coexistido en algún momento, y algunos estaban convencidos de que esto demostraba que el mundo no era tan antiguo como creíamos. Sin embargo, un examen reveló la verdad. Eran modernos. Thousands of objects had been found in exactly the same area, excavated and suspiciously restored by the same inexperienced person. Pruebas posteriores estimaron que habían sido creadas solo unas décadas antes de ser encontradas, y no en el 2500 antes de nuestra era, como se planteó en un principio. There was no patination, nor a coating of soluble salts that characterized all ancient ceramics. A pesar de que las pruebas se vinieron abajo, algunos siguen afirmando su validez en la actualidad. Son absolutamente fáciles de repetirse, de copiarse. Tanto es así que los compañeros, cuando están estudiando arqueología, unos a otros se juegan trampas. Número 9. Las reliquias del padre Crespi. ¿Quién iba a decir que un hombre tenía acceso a años de historia? El padre Carlo Crespi Croci era un sacerdote que llevaba décadas coleccionando reliquias que le regalaban en sus viajes de misión. Durante toda su vida reunió más de 50,000 piezas, entre ellas unas misteriosas placas metálicas que acabaron causando controversia debido a que algunos creyentes afirmaron que habían sido fabricadas por extraterrestres y encontradas en una cueva dorada. Sin embargo, los investigadores llegaron a la conclusión de que eran piezas de arte moderno recubiertas de metal. Lo más probable es que hayan sido creadas por la gente a la que ayudó el padre y que se la regalaron como agradecimiento. A gift? A gift for me? Aunque no es tan emocionante como los extraterrestres, tiene más sentido. Número 8. El sudario de Turín. Desde que fue desenterrada en el siglo XIV, la legitimidad de esta pieza ha sido constantemente cuestionada. Perhaps the most cherished ancient artifact in the Western world, the Shroud of Turin. El sudario de Turín parece tener una mancha con forma humana y muchos creyentes suponen que se representa la crucifixión de Cristo, pero mientras algunos lo consideran un ícono sagrado, otros no están tan seguros. Incluso algunos líderes religiosos están de acuerdo en que no es lo que dice. Se han realizado innumerables pruebas para datar correctamente el sudario y se ha analizado desde el material hasta las supuestas manchas de sangre. Los científicos aún no están seguros de cuándo se originó realmente, ya que hay factores como las posibles reparaciones históricas que dificultan su datación. Esto demuestra que, incluso con la tecnología más avanzada, algunas respuestas siguen estando fuera de nuestro alcance. How about the Shroud of Turin? No, afraid not. But we do have the bathrobe of St. Peter. Número 7. Artefactos antiguos de Quimbaya. La civilización Quimbaya existió en Sudamérica alrededor del año 500 de nuestra era, y cuando se descubrieron algunos de sus artefactos, pequeñas estatuas doradas que parecían representar una nave voladora, hubo una oleada inicial de entusiasmo. Algunas fuentes conspirativas modernas insisten en que era una prueba del interés de la cultura por la aviación, mientras que otras la consideran más bien complejas representaciones de diversos animales. ¿Cuál es la verdad? Aunque nadie está seguro, los historiadores y arqueólogos serios creen que estas figurillas no tienen mayor importancia, que solo eran piezas de arte comunes en aquella época y que la gente moderna ha proyectado una historia más grande sobre ellas.
pre-Columbian culture knew about aerodynamics. Número 6. Los discos de jade. Si hay algo que sabemos de las civilizaciones más antiguas, es que se tomaban muy en serio sus rituales funerarios. Por ejemplo, los aristócratas chinos eran enterrados con complejos discos de jade, supuestamente para ayudarles en su camino al más allá. They were clearly important to the society that created them. They're found in Chinese tombs, elite burials, often in large number. Estos discos han dejado confundidos a los historiadores, ya que eran increíblemente detallados para la época, y el jade es notoriamente difícil de trabajar debido a su dureza, por lo que el hecho de que pudieran tallarlos sin la ayuda de herramientas modernas es increíble. Lo más probable es que se hicieran mediante abrasión, pero no estamos seguros. And we are quite sure they were largely worked with mineral abrasives, so through the abrasive process of rubbing the surface of the jade one way or another. Fueron creados durante un periodo que precedió a la historia conocida, por lo que su creación es un misterio. And one more thing. You must find the jade monkey before the next full moon. Actually, sir, we found the jade monkey. It was in your glove compartment. Número 5. El Stonehenge americano. El Stonehenge de Inglaterra ya es bastante misterioso, pero el llamado Stonehenge americano controlado por particulares no es exactamente lo mismo. Se ha dicho que las estructuras y formaciones de piedra son pruebas de una antigua colonia o asentamiento europeo precolombino. When viewed from the center of the site, each standing stone lines up with the sun on important days of the year, the solstices. Pero este yacimiento en su totalidad, aunque de cierta importancia arqueológica y geológica, ha sido objeto de numerosas intromisiones con fines comerciales, entre otros motivos. Esto, por supuesto, se ha hecho aún más polémico, aunque una vez más, los historiadores y arqueólogos serios sostienen que no es lo que su misterio asegura. Número 4. Tumba de Talpiot. Encontrar el lugar de descanso final de Jesús de Nazaret sería el hallazgo de una vida, tanto por razones religiosas como históricas. Aunque algunos afirman haberlo encontrado, lo cierto es que no han podido demostrar que sea auténtica. La tumba de Talpiot fue revelada en 1980 y desde entonces las discusiones han sido incesantes. Algunos insisten en que los nombres y los detalles coinciden perfectamente con los del Nuevo Testamento, mientras que otros afirman que son nombres populares en la época y que por tanto no son pruebas concluyentes. It's unlikely that the person or the family that came to carve out the tomb just carved these things at random. They had to symbolize something. Los estudiosos devotos han postulado que no hay pruebas suficientes para verificar ninguna afirmación. Es una disputa que lleva décadas y puede que nunca sepamos la verdad. Número 3. Inscripción de Joás. La existencia de falsificaciones en hallazgos de archivo es, por desgracia, muy común. Un caso muy conocido fue el de la inscripción de Joás, que supuestamente eran los detalles de renovación de un templo mencionado en la Biblia. De haberse comprobado que la inscripción era cierta, se habría verificado la existencia no solo de ese templo, sino también de otros aspectos históricos del libro sagrado. He said it's a bone box, and on it says, James, son of Joseph, brother of Jesus. Front page news around the world, the first concrete, carved in stone proof that Jesus even existed. Sin embargo, gracias a un estudio posterior, los expertos encontraron que era sospechoso. Esto fue evidenciado por la enorme cantidad de errores ortográficos y el uso de diferentes formas del alfabeto. It's done beautifully. If it's forged, it's by a genius. Aunque varios tribunales han dictaminado que no hay pruebas legales suficientes para descartar la supuesta reliquia, la comunidad científica no está de acuerdo. Número 2. La piedra rúnica de Kensington. Hubo una época en la que los estadounidenses se enamoraron de la idea de que los escandinavos llegaron al Nuevo Mundo debido a la amplia popularización del viaje de Leif Erikson. Así que cuando un habitante de Minnesota encontró una piedra supuestamente grabada con un mensaje de los europeos del siglo XIV, la gente sintió curiosidad como mínimo. Most of the rune stones we have are from the Viking Age, and that would be 1,000 years ago, and they're memorials for dead people.
Sin embargo, un estudio realizado en la universidad local puso esto en duda y la descartó como una creación más moderna. Los partidarios de la piedra se negaron a creerlo, por lo que se sometió a continuas pruebas durante la década de 1900. Todavía hay un grupo que insiste en su autenticidad. Hey, aún no terminamos, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Muy bien, vayamos al final. Número 1. Mapa de Piri Reis. They didn't go to Antarctica and explore it, but yet they were able to draw these maps of it. Generalmente dependemos de los artefactos para obtener información correcta sobre una época concreta, pero no siempre son fiables. En 1513, el famoso cartógrafo Piri Reis creó su mapa mundi, que causó sensación tras su descubrimiento en el siglo XX. A diferencia de otras obras de su época, representó continentes como África con cierta precisión y también dibujó la costa de la Antártida. Siglos más tarde, la constatación de este hecho llevó a nuevas investigaciones. Sin embargo, se encontraron discrepancias, como que el continente estaba dibujado mucho más al norte de lo que debería. También había notas en el mapa que describían el lugar como cálido, lo que es la antítesis del clima de la Antártida. It shows the coast of Antarctica as it exists under the current ice cover. Now that's really pretty amazing. Esto deja grandes dudas sobre el conocimiento de primera mano y la exactitud de este importante documento histórico. ¿Eres escéptico ante algún descubrimiento histórico? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español. Ay, acá estamos. Bueno, este video estuvo muy interesante, pero no responde como el ejercicio que hicimos, que queríamos hacer. Entonces, nos quedan como unos, 10 minutitos. Unos 10 minutitos, a ver si podemos sacarlo rápidamente. Este era el que iba a poner. Atrapada. Oportunidad de comenzar de nuevo. There's one thing the history of evolution has taught us, it's that life will not be contained. Bienvenido a WatchMojo Español. Yo soy Álvaro y el día de hoy veremos nuestras selecciones para el top 10 de los mayores descubrimientos científicos de todos los tiempos. My name is Michael Caine. I've just had a vaccine for COVID. It didn't hurt. Not many people know that. Para esta lista veremos los descubrimientos científicos más impactantes de todos los tiempos. No incluiremos la nueva tecnología que podría tener su propia lista. ¿Qué descubrimiento científico crees que es el más significativo? Haznoslo saber en los comentarios. Número 10. Heliocentrismo. Hoy todos sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol. Sin embargo, en la antigüedad, este modelo, el heliocentrismo, competía con el geocentrismo, que imaginaba a la Tierra en el centro del sistema solar. El primer modelo conocido de heliocentrismo se propuso en el siglo III a.C., pero el modelo geocéntrico dominó y el heliocentrismo solo fue presentado como modelo matemático en el siglo XVI después de Cristo por el ahora famoso astrónomo Nicolás Copérnico. You're kidding. This is the greatest scientific discovery since Copernicus. Esto condujo a la revolución copernicana, una aceptación universal del heliocentrismo en la ciencia y la astronomía. Esto no fue sin protestas por parte de los contemporáneos de Copérnico y la Iglesia Católica. I'm telling you people, the Earth revolves around the sun.
El modelo ha sufrido modificaciones a lo largo del tiempo, pero sigue vigente. Número 9. El proyecto Genoma Humano. Nuestro conocimiento del ADN ha avanzado mucho desde su aislamiento inicial en 1869. Los desarrollos posteriores a lo largo del siglo siguiente condujeron finalmente al inicio del proyecto Genoma Humano en 1990. El objetivo del proyecto era mapear todo el ADN humano y presentar la primera secuencia oficial del genoma humano. En 2003 se había conseguido la secuencia del 92% del genoma. El resto se completó finalmente a principios de 2022. Esto ha contribuido a importantes avances en la biología humana y la ciencia médica, permitiendo a los científicos identificar genes y variaciones genéticas asociadas a enfermedades o rasgos específicos. Con herramientas como CRISPR, ahora es posible editar esos genes con fines terapéuticos o de investigación. You know what? Why don't you take a little human genome project and hit the road? Número 8. La partícula de Dios. Algunos descubrimientos requieren mucho tiempo y esfuerzo, como fue el caso de este. La partícula bosón de Higgs fue teorizada por primera vez en 1964 por Peter Higgs y sus colegas. Here, that piece of space in front of me now, and indeed inside me, and in every piece of space out to the edge of the universe, is crammed full of these Higgs particles. Se le conoce como la partícula de Dios, ya que se considera responsable de proporcionar masa a toda la materia. It's what gives all matter mass, the thing without which we could not exist. You're talking about the moment of creation. Pero fue descubierto en 2012, gracias al Gran Colisionador de Hadrones del CERN, un anillo de 17 millas de imanes superconductores que potencia la energía de las partículas. And we saw them fall to bits, we reconstructed them, and there's a handful, there are several hundred of them have been seen now, so that makes it significant enough to claim a discovery. El aislamiento del bosón de Higgs confirmó las teorías anteriores sobre la naturaleza de la materia y abre muchas puertas a nuevas investigaciones sobre su estructura. If it weren't for this, and I love that I asked you to explain it, dumb it down for me, and you said it's molasses. Essentially. Número 7. La teoría de la relatividad. Time is relative, okay? It can stretch and it can squeeze, but it can't run backwards. Cuando tenía 16 años, Albert Einstein imaginó que perseguía un rayo de luz. Eso lo llevó finalmente a su teoría de la relatividad, que consta de dos partes. La relatividad especial afirma que las leyes de la física son las mismas para todos los observadores que se mueven a una velocidad constante entre sí, y que la velocidad de la luz es una constante que no puede superarse. Uno de los resultados es la famosa ecuación E igual mc², donde E significa energía, m masa y c velocidad de la luz. La relatividad general añade la gravedad, explicando que es el resultado de cómo la materia y la energía curvean el espacio en lugar de una fuerza. Esta teoría transformó la ciencia e impulsó enormes avances en física y cosmología. Número 6. Mecánica cuántica. La teoría general de la relatividad de Einstein es excelente para estudiar objetos a gran escala, pero cuando se trata de las escalas más pequeñas, los científicos recurren a la mecánica cuántica. El término fue creado en la década de 1920 por físicos que trabajaban para llenar los vacíos de la física clásica. Implica algunos conceptos increíblemente contraintuitivos, como el principio de indeterminación y el entrelazamiento cuántico, que implica una espeluznante acción a distancia. Por ahora es la mejor teoría para explicar el comportamiento de los átomos y las partículas subatómicas. El estudio de la mecánica cuántica ha permitido desarrollar tecnologías que los transitores, entre otras. What is the correct interpretation of quantum mechanics? Since every interpretation gives exactly the same answer to every measurement, they are all equally correct. However, I know you believe in the many worlds interpretation, so I'll say that. Now, do you think I'm smart enough? Número 5. Le vamos a dejar aquí. Aquí ya estoy muy oscura. Yo creo que ya ni me voy a ver. ¡Ay! Ya no me veo. Tendría que prender la luz. Bueno, hola, papá. Vamos a dejarle aquí. Me dio mucho gusto. A ver, ¿qué estoy haciendo? Ah, no es cierto. Ay, muy bien.
Bueno, muchas gracias. Me dio mucho gusto estar con ustedes en este módulo. Les agradezco mucho. Y pues...